Hola a todos, esto es Looking Backstage, el podcast de Nerea Vera, donde hablamos de los entresijos del mundo de la farándula y de todas las cosas que no nos cuentan pero que necesitamos saber. Bienvenidos. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar con Mario Cortizo, que él es percusionista, compositor y bueno, fue compañero mío en La Haya y nos enseñó a todos cómo grabar. Entonces he pensado que hoy, para el episodio de hoy, que vamos a hablar sobre la grabación en casa, que en estos tiempos que corren creo que es un tema que a todos nos concierne bastante, pues le he querido invitar. Así que nada, bienvenido Mario, si quieres decir unas palabras sobre ti para presentarte, pues genial. Pues nada, encantado de que estéis ahí escuchando. Y bueno, como comenta Nerea, yo soy percusionista de formación y compositor y siempre he jugado entre estas dos disciplinas con el mundo de la grabación, el sonido y tal. Y bueno, yo tengo mi estudio donde hago mis producciones y tal, pero como hablaremos ahora, no hace falta realmente tener grandes medios para sacar buenos resultados. Haciendo nuestras grabaciones en casa. Bueno, esto. Sí, vale, sí, porque, bueno, creo que a todos, ¿no? Cuando estábamos estudiando, yo me acuerdo cuando estábamos estudiando juntos en La Haya, que todos de repente teníamos una obra con electrónica, una obra que teníamos que tener un tape o algo, y de repente entrábamos en pánico absoluto porque no sabíamos prácticamente ni conectar un altavoz. Porque es algo que no nos enseñan y que hoy en día, con la mayoría de las obras, es necesario. Igual que ahora se ha convertido vamos, o sea, una necesidad el grabarte en casa. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de qué materiales serían más o menos necesarios para hacer una grabación decente, qué programas o qué recursos necesitamos, porque la mayoría de las personas lo que pasa es que si no tienes ni idea, te metes en páginas para buscar micrófonos, ya sea Amazon o Thomann o cualquiera de estas páginas, y claro, entras en una jungla de cosas, de micrófonos y de accesorios que no sabes ni por dónde empezar, ni qué comprarte, ni qué micrófono y cuál es bueno. Empiezas a leer reviews y tampoco, o sea, casi te pierdes más. Entonces, bueno, pues te dejo un poquito a los mandos que nos cuentes qué material básico necesitaríamos primero para hacer una grabación decente. Bueno, sí, lo primero es lo que estás diciendo, que hay infinidad de materiales, de precios, de calidades, etcétera. Pero casi para mí lo más importante es, como para cualquier músico, o sea, una persona que trabaja en el sonido al final es un músico, el oído. Y yo ahora durante la cuarentena has visto que hemos visto mucha gente, profesores de conservatorios superiores o no, tal, que se han comprado como equipos para hacer las clases, las llamadas de Zoom o de Skype o lo que sea, para dar las clases con mayor calidad. Y dices, pero tú realmente sabes algo de esto como para... Porque igual te has gastado una pasta en un micrófono, una tarjeta de sonido y tampoco... eh, Claro, porque hay muchas veces que tampoco tenemos el presupuesto para gastarnos una pasta, pero sí queremos una grabación más o menos decente. exactamente, pero eso. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es qué necesitamos exactamente. ¿Cuál es el proceso desde que desde que tocamos, desde que se produce un sonido, lo recoge un micrófono y lo grabamos en un soporte digital, ¿no? Hoy en día todo el mundo graba en digital en casa, en el ordenador. Entonces, tenemos que pensar que el sonido es una onda mecánica, es una señal física que la recoge un micrófono. Un micrófono normalmente es un sistema magnético que recoge ese sonido y transforma la energía mecánica en una energía eléctrica, en una señal eléctrica. Este es el primer punto de conversión. Entonces, sí, claro, es muy importante el tipo de micrófono, para qué lo queremos, si depende mucho del instrumento, ¿no? Si es un Mm. instrumento monofónico y pequeño, como puede ser un clarinete, un saxo, una flauta, un violín, o es un instrumento un poquito más grande que igual necesitamos ya un par estéreo como una marimba, un piano, instrumentos un poquito más grandes, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que decidir. ¿Lo queremos solo para utilizar en casa o lo que queremos para hacer
algún bolo en directo para amplificar este instrumento? Son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Porque a mí me da mucho reparo siempre ver gente que se gasta dinero y después no le da uso a las cosas, ¿no? Es de esta cosa capitalista de comprar, comprar, comprar. Sí, sí. Y yo igual puedo tener muchos micrófonos en casa, tampoco tantos en mi estudio, pero bueno, los utilizo. Pero siempre no gastéis un euro más de lo que necesitéis sin haberle dado una vuelta bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, una vez decidido qué tipo de uso le vamos a dar, normalmente si vamos a utilizar si vamos a grabar en casa y queremos hacer una grabación más pues de acústica, como digamos de música clásica, o aunque sea música Sí. contemporánea me refiero, pero con Sí, que no lleva electrónica ni nada sí, así que suene involucrado. lo más fiel a tu sonido, digamos, ¿no? Que es lo que al Sí, final sí. lo que queremos, que es muy importante la captura del sonido, porque la gente muchas veces, muchos músicos tienen la idea de, esto ya se arregla en postproducción. No, la mejor grabación que hay es la que pierdes, entre comillas, porque no lo estás perdiendo, que lo estás ganando, que dedicas, inviertes un tiempo en la colocación del micro, la distancia del micro al instrumento, el timbre del micrófono, todas estas cosas es básico para conseguir un sonido fiel a lo que tú realmente estás produciendo. Y después ya le pondrás un poquito, ya lo adecuarás, pero incluso las reverbs, ahora os lo explicaré más adelante, las reverbs las podemos hacer naturalmente en el estudio, sin necesidad de estar poniendo... Sí, por ejemplo, hay una cosa que hace mucha gente que es ponerle un gong detrás de la marimba. Pues eso, mira, es un tipo de reverb natural, ¿no? Poner resonadores y cosas de este estilo. Pero yo creo que lo más importante es que busquéis ser fieles a vuestro sonido. Que no os conforméis con dar la rec y ya está. No, vale, grabo un trozo, lo escucho y digo, no, es que esto no suena nada parecido. No os conforméis con nada, esto ya me lo arreglarán en postproducción o ya lo arreglaré yo, que normalmente lo vas a estropear más de Sí, lo porque no que... tenemos ni idea, por lo general. Aunque tengas idea, quiero decir, lo mejor que puedes hacer es una buena toma microfónica en, en casa. Entonces, normalmente si queréis conseguir un sonido acústico y tal, lo que más os puedo recomendar es un par de micrófonos de condensador, que son micrófonos que tienen más rango dinámico normalmente y este tipo de micrófonos a mí me gusta comprarlos por parejas. Porque ya te da la opción de hacer el par estéreo que estamos diciendo. Entonces, si tú ¿Y qué tienes... diferencia hay entre un micrófono condensador? Porque claro, ahora estamos soltando términos que yo, por ejemplo, sí que estoy más familiarizada con ellos, pero yo imagino que un músico de conservatorio que toque el violín igual nunca en su vida le han contado que es un micrófono condensador. Pues la diferencia... Hay más tipos de micrófonos, los de cinta y otros tipos, ¿no? Piezoeléctricos, pero básicamente los dos tipos de micrófonos mayoritarios son los micros dinámicos, el típico micrófono de voz que uno ve a un cantante normalmente, aunque hay micros de condensador de directo de voz también. Estos son los micros dinámicos que funcionan ya lo diré, funcionan con una membrana que hace vibrar un imán y traduce esa energía en energía eléctrica. Y los micros de condensador, en cambio, son unas placas que están cargadas, es mucho más sensible, es una membrana como una telilla mucho más fina, entonces recoge todas esas oscilaciones. Claro, si es un instrumento con muchísima carga dinámica, como puede ser un bombo, A mí me gusta grabar las cajas con instrumentos, con micrófonos de condensador, pero si es ese tipo de batería heavy y tal, pues igual no es lo más conveniente, porque también te interesa tener unas dinámicas más comprimidas, más ajustadas. Entonces, yo lo que recomiendo si queréis unas grabaciones acústicas fieles es que es pues un micrófono de condensador. Los micrófonos, bueno, pues los hay baratos, los hay muy baratos y los hay caros y carísimos. Es decir, te puedes comprar un micro por 50 euros o te puedes comprar uno por 5.000. Eso es así.
Mi consejo, yo tampoco tengo grandes micros en mi estudio de estos de miles de euros, porque también la sala que tengáis influye mucho y al final si te gastas 5.000 euros en un micrófono y tu sala no suena bien, es un poco absurdo. Quiero decir que para eso es mejor que el día que necesites hacer una grabación súper buena te vayas a un estudio, que también para eso están los estudios, ¿no? Claro. Pero sí que para el día a día, para nosotros hacer maquetas, una grabación para aquí, una cosa que me han pedido, es básico que tengamos esta capacidad de grabar. Y hay micros que realmente funcionan genial. Yo, por ejemplo, tengo un... Bueno, supongo que estamos hablando de marcas. Ya cuando he hablado de hablar de Sí. Amazon y de Thomann, no habrá problema en decir marcas de A mí micrófono. no me está pagando nadie, ¿eh? Oye, que Pues si esto. Amazon o todo me quieren pagar yo, bienvenidos. Pues yo hace un par de años me compré unos micrófonos rusos que se llaman Octava. Diré bien, creo que sí que son rusos. Octava con K y con V. Estos micrófonos me parecen de una relación calidad-precio increíble. Creo que vale la pareja de micrófonos unos 300 euros. Hmm. Estos micrófonos además tienen la posibilidad de que son, si no os hacéis mucha idea de cómo se puede desmontar un micrófono, pensad en una cámara de fotos, en una cámara reflex con los objetivos intercambiables, ¿no? Tú tienes un Hmm. teleobjetivo, pues este micrófono te permite cambiar las cápsulas. Que la cápsula es donde se recoge el sonido, ¿no? Donde pondríamos la boca en un instrumento Hmm. Sí, de es cantar. importante que explique lo de las cápsulas porque igual muchos se piensan que es lo de Nespresso. Que es Pues lo aquí más... le podemos cambiar, es decir, el tipo de micrófono. Yo os expliqué la diferencia entre dinámico y condensador en función de cómo se recoge el sonido, de cómo se hace esta transducción del sonido de la señal mecánica en eléctrica. Las cápsulas lo que nos determinan es la direccionalidad del micro. Es decir, si cogen una zona, hay micrófonos que son omnidireccionales, que recogen todo alrededor. Hay micrófonos que son em, cardioides, que recogen como con una forma de corazón por delante, por eso se llaman cardioides, pero también recogen un poquito por detrás, que esto nos Hmm. puede provocar problemas en directo con los acoples. Hay los hipercardioides que son todavía más direccionales, es decir, tenemos que saber qué tipo de angulación queremos escoger. Yo, sinceramente, estos micrófonos que os he comentado, los Octava, los tengo con las cápsulas básicas que vienen, que son las cardioides. Pero sí que si tú quieres ir eh, ampliando tu kit, en vez de comprar micrófonos nuevos, simplemente le puedes ir sumando esas cápsulas Hmm. y son intercambiables. Creo que de fábrica viene con una cápsula cardioide y un atenuador de 10 dB. ¿Qué es un atenuador? Pues eso, si tenemos un instrumento con mucha carga dinámica, como puede ser algo de percusión potente, pues simplemente le ponemos esta cápsula de 10 dB, en vez de estar tocando los volúmenes en la mesa, lo que sea, le ponemos esta cápsula y evita que el sonido esté saturado en origen. Porque Hmm. es muy importante que controléis en todo momento que la señal no sature. Eso típico que llega al rojo cuando veis la Sí. señal en el grabador. Bueno, igual no está llegando a rojo en el grabador, pero está llegando a rojo en el micrófono. Yo, por ejemplo, si me voy a hacerlo ahora un momento. Si hablo aquí, veis que distorsiona un poquito, es porque me he acercado demasiado al micrófono. No he llegado a saturar en el grabador, pero el micrófono sí que ya no tiene más capacidad de absorción, ya no se mueve, deja de moverse ahí y distorsiona. Entonces es muy importante que tengáis eh, la señal controlada en todos los puntos del proceso. Entonces, del micrófono, no sé si tienes más preguntas, Nerea, No, yo iba a decir del microfonía. que yo los micrófonos que me compré, que creo que incluso son más baratos y a mí de momento me están dando buenos resultados, son los Rode M5. Grandes micrófonos, los NT5. Son, ¿no? NT5, puede ser. M5 creo que es. M5, creo que había unos NT5 también. Bueno, son las marcas que van por esa gama de precios de 200, 300 Sí, la esto no sé si pareja. fue 150, 200 euros. Y yo de hecho recientemente he grabado para una amiga que tenía que grabar violines y no sé qué. Y con uno de ellos, porque el que tenía que pensaba grabar con el que pensaba grabar se rompió.
Y entonces realmente solamente tenía estos dos. Y con uno fui grabando a los violines y a ver, seguramente no sea el sonido más fantasía del mundo, pero bueno, o sea, ha hecho su labor. Yo tengo unos micros aquí, por ejemplo, que los utilizo para directo, pero también los utilizo en estudio. Micrófonos de miniatura, de estos de enganchar al instrumento y que pesan Ujú. poco y tal. Em, Hay un estándar de micrófonos para directo que utiliza, bueno, que se utiliza mucho, mucho, mucho en muchos estilos, que son los DPA. Son unos micrófonos de miniatura que veréis pues en trompetas, saxos, pianos. Tienen muchos tipos de pinzas adaptadas para Mm. guitarras. La típica es el micrófono típico que lleva la gente en las guitarras españolas cuando no están amplificadas, porque suena mucho mejor eso siempre, o una acústica incluso. Va a sonar siempre mejor el micrófono que la pastilla típica de las guitarras. Entonces este micro es una maravilla. El DPA, vale, el DPA vale unos 550 euros. Es una inversión. Si tú tocas el violín y haces muchos bolos amplificados, pues te puedes comprar ese micrófono. Pero si no, igual no te compensa. Yo tengo tres para la percusión, para la caja, dos tonos. Pero no tengo el DPA, que vale 550 euros. Tengo una imitación, porque al final es una imitación claramente de Thomann, de la marca T-Bone, que es la marca propia de Thomann, Sí. que vale 55 euros. Sí, yo me ¿Vale? compré uno también, que bueno, es el que se me rompió, pero yo creo que es porque se me ha caído algo. Pero me estaba dando buenos resultados la marca esta de T-Bone, la verdad. Pero yo, mira, a ti se te habrá roto, pero yo es que el T-Bone, el primero lo compré en el año 2014, cuando vivía en Holanda, y porque habíamos hecho una comparativa allí en el conservatorio de estos dos micrófonos precisamente, del DPA y Mm. del T-Bone, y los escuchamos dijimos, pues es que suenan muy bien los dos. Igual se ve un poquito más frágil el de T-Bone, evidentemente cuesta la décima parte, Mm. pero me daba un poco de cosa por la durabilidad. Pues ese primero que compré, hace 6 años que lo tengo, lo utilizo mucho, lo he llevado de gira, bolos y tal, y ni el cable se ha roto. Es que decir, si cuidamos el material, tampoco tenemos necesidad de... Mm. No, la verdad es Bueno, que de la marca Thomann tienen incluso instrumentos de su marca, que al final son eso, imitación a grandes marcas y que dan muy buenos resultados. hacendado de la música. Sí, totalmente. Entonces, a ver, independientemente del instrumento que toquemos, si tocamos un instrumento de cuerda, de viento, o sea, por ejemplo, para el viento metal también nos servirían este tipo de micrófonos. Sí, yo lo que os aconsejo que juguéis es con las distancias, porque muchas veces lo ves por ahí, si os dedicáis a la música clásica, típico concierto amplificado de orquesta, por ejemplo, Hmm. o orquesta de musical, ¿no? Que la amplifican porque hay que amplificarla. Y de repente ves los micrófonos puestos como si fuese pop o si fuese rock. Y tú, por ejemplo, hablando de instrumentos de percusión, que nosotros que somos percusionistas, no le puedes poner un micrófono a un timbal sinfónico, a la distancia que se la pondrías a un tom de una batería. Porque el timbal no suena así. El Hmm. timbal tú lo tocas para sonar como mínimo a 2 metros. Y normalmente a 50 o a 20 metros, que es donde está el público. Entonces, si le metes el micrófono justo ahí, es como si le pones la oreja. Tú no escucharías la trompeta, no le pones la oreja en la campana a la trompeta normalmente. Entonces, sí, estos micros de pinza están muy guay para los directos, para un concierto, si vas a tocar la trompeta con un bolo de jazz o del estilo que sea. Pero yo os aconsejo que pongáis los micrófonos un poquito más lejos, donde Hmm. ya no te capte todo ese sonido de las llaves. Pues yo qué sé, grabas un clarinete, te va a coger todo ese sonido de las llaves. Bueno, también tiene que gustarte si quieres ese sonido. Cada uno que busque y experimente con ese sonido, ¿no? Y lo que os decía de las reverbs, tú has comentado de poner algún gong Sí, o de poner alguna cosa resonante. Eso yo lo he hecho alguna vez también. Y son cosas que uno descubre por error, ¿no? Dices, ¿qué estoy grabando aquí? ¿Y qué es esto que...? Y dice, pero pues mira, me gusta el sonido. Pues una sí. vez tenía un plato chino que me estaba resonando y le puse un micrófono encima del plato chino. No estaba grabando un plato chino, estaba grabando otras cosas. Pero le puse un micrófono al plato como reverb natural. Pero yo lo que os quería decir, por ejemplo, si tenéis dos micrófonos, si tenéis un par estéreo,
en vez de utilizarlo como par estéreo, que es abrirlos un poquito para tener izquierda y derecha, que realmente si tenéis un instrumento monofónico no tiene mucho sentido, es que juguéis a grabar la reverb de la sala. Es decir, tú te puedes poner, por ejemplo, un micrófono a un método de instrumento, que será el micrófono principal, y después te puedes poner un micrófono al fondo de la sala. Puede estar a 4 metros o apuntando hacia el techo o este tipo de cosas para grabar la reverb, la resonancia. Entonces tú después es muy fácil en el programa de edición que utilicemos, que después hablaremos del tema, que juegues con estos planos sonoros, ¿no? Tienes el sonido más seco y el sonido muy resonante, que cualquiera de los dos micros solos va a sonar un poco desagradable. Pero si pones, pues yo qué sé, un 70% del micro principal, del micro que tienes cerca, y un 30% del que tienes lejos, o un 60-40, algo así, ya vas a empezar a contar un color mucho más interesante. Es lo que nos da la profundidad a la hora de grabar música. Y creo que son trucos súper fáciles de hacer en casa, súper sencillos, porque normalmente la gente tiene una tarjeta de sonido de 2 canales. Ahora hablaremos del tema. Y bueno, es fácil grabar 2 canales a la vez y jugar con este tipo de cositas. A ver, también yo creo que vamos a ver, aquí tú no nos vas a contar el milagro de los pan y los peces y simplemente me compro el kit o más o menos lo que estás contando y ya va a ser milagro y voy a hacer una grabación que te cagas en casa. Yo creo que también es eso, ir probando cosas, ir aprendiendo, o sea que ahora como que vamos a sintetizar mucho, pues eso, un tipo de micrófono tal para que tengamos un kit básico en casa que nos pueda servir, pero evidentemente si no le empleamos un poquito de tiempo en experimentar, en grabarnos y probar cosas nuevas, al final por mucho que tengas el material tampoco te va a servir de nada si no te pones. Es que entonces, esto parece mentira que haya músicos que tengan esta idea, porque la música sabemos todos que es una disciplina que requiere muchísimo sacrificio, muchísimo esfuerzo. Tú para hacer sonar tu oboe bien te has pasado millones de horas. Entonces tampoco pretendas comprarte un micrófono y decir, suena de la hostia. No, hay que dedicarle horas. Claro, por eso. Pues igual que le dedicas horas a hacer cañas de oboe o de fagot, pues tendrás que dedicarle horas a grabar y ver cómo suena. Y sobre todo es porque me fascina de algunos músicos que son súper cuidadosos con su sonido de su instrumento y tal, y después se ponen a grabar y lo primero que salga, ¿no? Es decir, forma parte del sonido de tu instrumento sí, también. No, y además por ti, porque te llevas currando la obra o lo que sea que vayas a grabar mogollón de tiempo, siendo súper cuidadoso y luego lo estropeas simplemente con la grabación porque has querido ser vago en esa parte. Escúchate, aprende a escuchar a través de un micrófono, de unos auriculares, etcétera. Es lo mismo que cuando uno va a grabar, o sea, pues si vais a grabar un estudio profesional o lo que sea, es súper importante saber pedir lo que queréis en una mezcla, lo que queréis, etcétera. O mismo cuando uno va a hacer un músico de música clásica que de repente hace una cosa más moderna o tal y hace un bolo amplificado con monitores y tal. Y muchísima gente no sabe pedir monitores, ¿no? Vale, dame un poquito más de bajo y quítame un poquito más de voz o este tipo de cosas son el día a día de un músico y deberíamos de tenerlo, bueno, súper claro. Sí, pero no nos lo enseñan. Que bueno, esto es... Yo desde este podcast lo que me estoy dando cuenta es que este es el segundo que grabo, no sé en qué orden saldrán, pero yo no hago más que hacer... No creo que lo escuchen, pero yo hago otro llamamiento, que pongo en una asignatura que sea grabaciones de nuestro instrumento, porque lo necesitamos. O sea, y luego ves que es una carencia que, bueno, y creo que nos ha azotado en la cara encima ahora con lo del COVID, este tema. O sea, como que lo sabíamos, pero lo íbamos posponiendo y de repente, catapum. Ahora tienes toda la necesidad y ya no tienes ni idea. Pero es que, bueno, hay sitios donde planes de estudios donde está incluido. Por ejemplo, yo sé que en las MOOC, donde yo estudié la carrera, hay una asignatura de técnicas de enregistrament, creo que se llama, técnicas de grabación. Yo no la hice porque, bueno, yo tengo un ciclo de sonido y me la convalidaron y tal. Pero sé que la gente se la toma un poco a cachondeo. En plan, yo estoy aquí para tocar mis pasajes del Probespiel y hacer audiciones. No me vengáis a tocar las narices con
con grabarme. Después dices, a ver, es que es básico, ¿no? Sí, sí. Y después conoces gente que, un gran amigo que le tengo muchísimo cariño, compositor, pianista y tal, que le digo, va, grábate algo en el piano y me lo envías. Es que no sé grabarme, es que no tengo un teclado MIDI. Es como, vamos a ver, que estamos en el 2020, que no eres Salieri ni Mozart ni... Sí, sí. No, Sí, sí. grábate, grábate un teclado en casa o grábate el piano, lo que sea, y mándame una maqueta, que no nos tengamos que ver cuando tú vives en la otra punta del mundo Sí, sí. para poder tocar, ¿no? Es básico hoy en día para un músico. Ujú, totalmente. Entonces, vamos a ver, vamos a ir sintetizando un poco. Tenemos ahora los micrófonos, que tenemos un par de condensadores, ¿no? Que es lo que Ujú. recomendamos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos el micrófono y ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el micrófono, yo ahora que estoy hablando por él, digo, siempre nos saltamos estas cosas, ¿no? Pero es básico que tengáis un buen soporte, Sí. porque hay soporte, ahí sí que os recomiendo los soportes baratos. Duran muy poco normalmente, es lo más barato, ¿no? El precio Sí, más yo me he básico. comprado unos hace poco que me han costado 15 euros. Bueno, pues esos probablemente duren poco, porque las ruedas para apretar y todo esto se acaban cediendo rápido, los tornillos y tal. Pero estas gamas de soportes de 30 a 40 euros ya van muy bien. Quiero decir que Mm, tampoco es que te tengas que gastar un dineral, pero bueno, que sí, te puedes comprar el de 10, el de 15, pero probablemente te duren poco y te tengas que acabar comprando otro y al final te habrás gastado lo mismo, sí, sí. ¿no? Mm, Entonces, del micrófono nos vamos a la tarjeta de sonido. Por el medio tenemos que poner un cable, evidentemente. Y estos cables tienen que ser XLR, lo que se conoce como un Canon también en castellano. Porque el micrófono de condensador necesita una alimentación Phantom. Que ahora Nerea pondrá un sonidito por aquí, al Phantom. sí. ¿No? No sé, si quieres sí, le pongo fantasía, Eh, claro. Entonces, la alimentación fantasma, ¿qué quiere decir? Que, como os decía, son unas placas que van precargadas eléctricamente. Entonces, eso necesita una energía de 48 voltios. No os preocupéis que eso os lo da el propio cable de micrófono y todas las tarjetas de sonido, todas las mesas de sonido, todos los dispositivos tienen esa función de tiene un botón de más 48 voltios, normalmente lo que sea, que hace que por el mismo cable que la señal viaja del micrófono a la tarjeta, de la tarjeta al micrófono viaja una señal eléctrica voltaica que nos da esa precarga, porque si no le damos esa alimentación fantasma, no va a sonar. Mm, Esto es básico que lo tengamos claro. Entonces no nos vale el típico cable de XLR, que es el conector del micrófono, que vaya a un jack, que hay gente que tiene estos cables para sí. conectar a un amplificador o así. Si utilizamos eso con un micrófono de condensador, no nos va a sonar. Entonces, uno de los puntos importantes, claro, es la tarjeta de sonido, porque es el punto donde se hace una conversión de analógico a digital. Mm, La señal, en el micrófono se produce una señal mecánica que se traduce a eléctrica. La señal eléctrica viaja. El cable este del micrófono transporta una señal eléctrica, no digital. Pero en el momento que llega a la tarjeta de sonido, se traduce en digital. Entonces es un punto importante del estudio realmente para tener en casa. y entonces recomendarías quizá como invertir un poquito más en la tarjeta de sonido. Sí, tampoco hace falta grandes inversiones y una vez más aquí tenemos que tener claro qué queremos, para qué la vamos a utilizar. Porque yo, por ejemplo, en su momento me compré una tarjeta, también tiene 7 8 años, una Motu, que es una gran marca, son unas tarjetas de viaje, y se llama 4 Pre. ¿Por qué? Porque tiene 4 previos de micrófono. Entonces yo en mi tarjeta de sonido puedo conectar 4 micrófonos a la vez y grabar Mm, cuatro cosas a la vez. Eh, Además tiene 4 salidas, es decir, es muy importante que miremos tanto el número de entradas como el número de salidas. Yo en aquel momento hacía cosas bastante frikis de música electrónica. Me gustaba tener la posibilidad de poner sonido cuadrafónico, es decir, 4 altavoces envolviendo al público y tal. Entonces era una manera práctica de tener un elemento de viaje que me cabe en cualquier maleta y que me permita salir del ordenador en 4 altavoces y entrar con 4 micrófonos. Entonces mm, por eso escogí esto. Normalmente la gente en casa solo quiere un estéreo. Entonces sí.
te llega con tener dos salidas, L y R, y una salida de auriculares, ¿no? Todas las tarjetas normalmente llevan un conector o dos de auriculares para que nos grabemos para que nos escuchemos mientras nos grabemos. Entonces, eso, es importante que sepáis para qué lo vais a utilizar. ¿Dos canales os van bien? Pues dos canales, comprad una tarjeta de dos canales. Lo digo esto porque hoy en día todas las mesas de sonido digitales tienen conversores de grabación, entonces también puedes utilizar una mesa digital para grabarte. Sí, eso Son es lo como que yo te iba a tarjetas de decir, sonido. porque, o sea, bueno, a mí me pasó que me regalaron hace muchos, muchos años una mesa. Y claro, cuando yo me compré los micrófonos pensé, bueno, pues voy a usar la mesa como medio entre el micrófono y el ordenador. Y entonces eso es lo que uso. Yo realmente no tengo tarjeta de sonido, que no sé si es bueno o es malo, pero yo así lo hago. Vale, pues es que eso hay mesas digitales hoy en día que tienen pero porque antes, no sé si es el caso de la tuya, había mesas que te hacían una mezcla, como pues para eso es la mesa, y después mezclaban esa señal LR y la llevaban al ordenador. Creo que ese era el caso de Sí, tu mesa. sí. Pero es que hoy en día todas las mesas digitales con un USB te pasan al ordenador por canales independientes. Que esto es lo importante que lo tengamos claro. Que nos está pasando a canales independientes. Entonces, igual te interesa, si te vas a hacer una inversión de 300 euros o 400 euros, igual te interesa comprar una mesa de sonido compacta. Hay unas mesas de sonido, hay varias marcas, creo que, o sea, Midas y Behringer las tienen, creo que Yamaha también. Hay varias marcas que tienen mesas compactas que no tienen faders, no tienen potenciómetros, simplemente tienen conectores y esas mesas nos Mm. pueden servir para hacer directos y las controlamos con una tablet Ah, o con eso un está muy ordenador. bien. Las controlamos de manera remota. Entonces, claro, pues yo en su día esta moto me costó pues unos 400 euros. Y yo sé que Behringer tiene mesas compactas. Yo tengo una de 16 canales y creo que cuesta 350 euros ahora, o 400. 16 canales. Jo, está muy bien. La Quizás mía es los... Behringer también, pero tiene, espérate, 6. Tiene 6 canales. Vale. Pero no Pues es compacta, desde luego. O sea, no es algo que tú te puedas llevar de viaje. bueno, pues estas mesas estamos hablando de mesas digitales de muchos canales con todos los efectos tal que ocupan poquito y que son muy baratas hoy en día realmente. Entonces, bueno, le conectas el USB al ordenador y tienes los canales de grabación independiente. Esto que nos permite grabar un bolo de directo directamente al ordenador. Es decir, Mm. con 16 canales es que puedes grabar un grupo entero. Entonces es que realmente si vais a hacer bolos en directo y tal y queréis una mesita, pues igual es el momento de comprar una mesa en vez de comprar una tarjeta de sonido. Estas son las... Si solo lo vais a utilizar en casa para grabaros de vez en cuando, comprad una tarjeta de sonido básica. Mm. Las hay por 200 euros. Tienes cosas buenas. Yo siempre digo, no vayáis siempre a lo más barato porque igual hay alguna cosa por 50 euros o una cosa así Sí, que... pero es medio chungo, ¿no? Igual. Sí, que igual no tienen que los previos, que el previo es lo que es el amplificador del micrófono. La señal que sale del micrófono es muy bajita, porque pensad que es una señal mecánica, es una señal de voltaje muy pequeño. Y en la tarjeta de sonido, pues se hace esa preamplificación que hace crecer esa señal y que la digitaliza. Y, y la calidad de esos previos nos va a determinar mucho también la calidad de nuestro sonido. Mm. Entonces, básicamente, estos son los puntos Sí. basiquísimos del estudio. Micrófono, tarjeta de sonido. Mm. ¿Qué pasa? Que después necesitamos el ordenador, Sí. evidentemente, y un software de grabación. Ujú. ¿Qué software? O sea, por ejemplo, vamos a decir software que sean para Mac y también para PC. Porque yo, por ejemplo, bueno, hay muchísima gente que se graba con el GarageBand. Que creo que, bueno, si no tienes mucha idea, pues igual te puedo hacer el este. Yo grabo con Logic, por ejemplo. Mira, te voy a poner un ejemplo de GarageBand, que siempre decimos el GarageBand es cutre. Una vez fui al Sonar en Barcelona, al Sonar Pro, a una conferencia de Björk. Y Hmm. Björk le preguntaba, porque hacía un DJ set allá de 5 horas. Dice, ¿tú con qué preparas la set? Yo con GarageBand. Estamos hablando de Björk, una de las artistas electrónicas más potentes que Ujú. hay.
pues se mezcla sus cosas de, de DJ con el GarageBand, ¿vale? Te lo digo como anécdota, pero para que sepáis que los software estos que vienen gratis con los programas, pues no son tan malos. O sea, con No, los yo lo que ordenadores no veo son es tan que es malos. una versión muchísimo más intuitiva y fácil de usar que Logic, Que el Logic, sí, sí, sí. Pero bueno, pero tiene limitaciones, sí, evidentemente, si claro. quieres hacer cosas. Hmm. Yo llevo muchísimos años trabajando con Logic. La pega de Logic es que solo funciona con Mac. Hmm. Pero bueno, es decir, es un poco... para mí es la plataforma a la que tú te acostumbres a usar. Por ejemplo, o si vas a trabajar más con instrumentos virtuales o con grabación de audio. Por ejemplo, yo para hacer maquetas, para hacer producciones de música y tal, utilizo muchos instrumentos virtuales, samplers, cosas de estas, y el Logic es muy potente en este sentido. Pero cualquier software, es decir, el Pro Tools es una barbaridad cómo funciona para Hmm. grabar audio. Sí, sí. O sea, puedes hacer de todo en todos hoy en día, pero el Pro Tools pues es el referente de la industria, digamos, de Sí, lo que grabación. pasa es que a mí me resulta que es como más complicado. O sea, que le pasa como a todo este paquete que hay, que tanto Pro Tools como en vídeo Premiere Pro me parece que son programas que funcionan muy muy bien, pero es verdad que necesitas invertir muchísimo Necesitas más conocimiento tiempo, ahí, sí. O sea, efectivamente. no es un programa, yo siento que tanto el Logic o yo, por ejemplo, para vídeo uso el Final Cut, son programas súper intuitivos que si le inviertes un poquito de tiempo o chafardeas un poco por el programa, ya puedes hacer algo. Mientras que con Premiere Pro y Pro Tools, sí me resulta que tienes que saber un poquito más e invertir más tiempo para sacar un resultado Sí, más sí, sí, decente. sí. Entonces, básicamente estos softwares, pues tienes Logic, tienes Pro Tools, tienes Cubase, hay miles, seguro que hay softwares gratuitos, o sea, software libres, potentes. Al final el software que utilicemos no es tan importante como lo usemos, ¿no? Es lo que decía ahora. Cuando le damos a grabar, pues hay cosas básicas que ya buscaréis en foros y por ahí, porque hay mil tutoriales en YouTube de Hmm. si os fallan cosas de este estilo, pero básicamente tenéis que seleccionar la tarjeta de sonido que utilicéis y ya empezáis a grabar. Creáis una pista. Muy importante ajustar el nivel de entrada en la tarjeta de sonido. Tenemos que, una vez le hemos dado la Phantom, si es un micrófono de condensador, ajustar el volumen de entrada para que la parte más fuerte, o sea, siempre tenemos que tocar fuerte. Decir, vamos a tocar cómo sería la dinámica más fuerte que voy a utilizar en esta obra. Pues es esta. Vale, pues a partir de ahí, esto que nunca llegue a rojo. Y esa es la dinámica con la que grabamos. Entonces, bueno, esto es lo más importante. Si nos vamos a grabar en acústico, si queremos grabar pistas o grabar con metrónomo tal, necesitaremos unos auriculares Hmm. para... Y volviendo un poco al software, porque yo creo que no sé si les ha quedado claro. O sea, vale, si tenemos Mac, Logic y tal, pero si tenemos PC y que no sea Pro Tools. Yo diría que Cubase es uno de los softwares más utilizados por la gente en casa. Hay mucha gente que usa el Audacity, que a mí me acuerdo que me lo descargué cuando tenía PC, cuando no tenía Mac, y o sea, me pareció un poco espantoso, pero no sé si porque es feo y yo soy una persona muy visual y entonces no me llamó la atención, o Yo estoy porque... contigo completamente. Nunca he profundizado en el Audacity. Lo he visto funcionar, lo he visto utilizar. Ahora, por ejemplo, en la cuarentena tengo un amigo que ha estado haciendo un... No es músico él, pero es un gran amante de la música. Ha estado haciendo una especie de programas de radio de música, unos podcasts de música y tal, geniales, y los hacía con la Audacity. Y un día estuve con él mezclando un programa cuando ya nos dejaron salir y tal, y me parecía como que daba muchas vueltas a cosas que yo hubiera hecho mucho más rápido hmm, en Logic, por ejemplo. Porque yo controlo el Logic y yo trabajo día a día con esto. Pero me daba la sensación de dar muchas vueltas sobre... No, sobre todo es que No, me parece que no la puedo pista juzgar el programa sin no es sol. como bonita, no sé, a mí no me llama la atención. Yo lo abrí y me espantó, me parecía como un programa de los 2000 o del... Interface de Paint. Sí, sí, Yo no lo tengo... es un poco así. Y entonces a mí como que me espantó y ya me dio la sensación de que iba a poder hacer nada con él y seguramente esté súper equivocada, pero era por cómo se veía. O sea, cuando abría el programa yo decía, ¿pero qué estoy haciendo? ¿El Buscaminas? O Estas sea, no pistas sé. blancas, raras, sí, 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 sí. en un rollo Pero muy raro.
yo no quiero juzgarlo sin conocerlo porque seguro que se le puede sacar un rendimiento estupendo. Pero la verdad es que lo desconozco. Mm. Y creo que el último paso, que antes más o menos también lo has comentado, es el espacio donde grabamos, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo, bueno, vosotros no me podéis ver, pero estoy en una habitación que es donde tengo mis instrumentos y donde suelo grabar y tal. Y la verdad es que sin tener mucha idea, yo he puesto unas esponjas de estas, acústicas. Las he puesto en el techo por una sencilla razón, porque a los lados me da a la otra habitación, al otro lado me da a la cocina, por lo que no molesto a nadie. En el suelo he puesto una alfombra gorda y entonces lo que me quedaba era el techo y he dicho, pues pongo espuma acústica, pero realmente no con mucho conocimiento de causa. Sí, aquí hay un error muy típico. Ahora mismo acaban de venir unos obreros a mi estudio y me acaban de preguntar, ¿qué es eso que tienes en el techo también? Porque, bueno, mucha gente pregunta, ¿para qué sirve? La gente piensa que es para insonorizar, para no molestar a los vecinos. Error. Las esponjas no insonorizan. Si tú molestas, vas a molestar. Esto es básico que lo Sí, tengamos yo no claro. lo sabía, yo pensaba que también absorbía un poquito de sonido y que igual pues hacía que molestase algo menos. Igual te sientes mejor, pero Sí, molestar vas a molestar. Es decir, si tú psicológicamente yo que... me siento mucho más No, responsable. tenemos que diferenciar mucho entre insonorización y acondicionamiento acústico. Es decir, si tú quieres insonorizar una habitación porque vives en un piso y molestas a los vecinos o lo que sea, realmente te tienes que construir casi una habitación dentro de esa habitación. Necesitas cámaras de aire, sabes que haya unos espacios entre Sí, medias y tal. sí, venden, Y como de hecho en Toman venden como unas venden habitaciones. cabinas, Sí, sí, sí. venden habitaciones de madera en Toman, son caras, porque al final es que esto es para comprar algo ya hecho, pero lo suyo sería pues hacerlo de obra, poner unos pladurs, unas Sí. lana de roca que se llama, poner unas espumas por dentro. Esto es una obra que requiere una inversión, evidentemente. En cambio, las espumas estas que nos está contando Nerea son muy baratas realmente. Puedes comprar un kit de... ¿Cuántas tengo yo A mí aquí? me costaron 10, fueron por 25 euros. Te iba a decir, yo tengo 16, un poco más las mías son más pequeñas, creo que son de 25 por 25 y por ahí 20 o 30 euros. Es decir, es muy barato. ¿Yo por qué las tengo? Porque mi estudio es un dúplex y el techo es muy bajito, donde tengo abajo, donde tengo los instrumentos, donde lo que utilizo como sala de grabación, que es genial porque es de piedra, la pared y todo, pero el techo es bastante bajito. Entonces, cuando toco un instrumento con mucho ataque, como puede ser una caja o algo así, eh, rebota demasiado y puede crear unos rebotes y unos ecos un poco extraños. Entonces, estas espumas van genial, pero que sepamos que son para... bueno, que hacen el efecto de cuando ponemos unas alfombras o unas cortinas en una habitación, que simplemente secar el Mm. sonido. ¿Es interesante secar el sonido? Sí, es interesante quitarle esas reflexiones que son un poco extrañas. Pero esto lo podéis escuchar en acústico, no hace falta que os pongáis a través del micrófono. Si tenéis oído para tocar un instrumento, tenéis oído para saber si la sala suena bien, si hay demasiados agudos, si no, como quitar Ujú. este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo ahora el estudio de Nerea, que tiene unas esquinas un poco raras en la puerta, Sí, porque tiene pues como la igual, cosa para el aire acondicionado. efectivamente, igual si tocas un instrumento poco, bueno, se pueden formar bolas de graves que se llaman en este tipo de esquinas. Entonces hay otro tipo de espumas que hacen esquina, que se ponen ahí, que no son caras tampoco, que las podemos poner en este tipo de esquinas son trampas de graves Mm. bueno, acondicionan un poquito hacen que sea un entorno más agradable para nosotros, pero es muy importante que diferenciéis entre lo que es para nosotros y lo que es para los vecinos. Ujú. Sí, o sea, realmente esto es para tener un sonido que nos guste más en la habitación, pero no realmente para aislar de nada. Efectivamente. Entonces, bueno, estos son los puntos: micrófono, tarjeta, auriculares, como os he dicho, para grabar si queréis grabar por pistas, tal, si queréis después mezclar algo. El punto básico, que no lo necesitáis si no queréis hacer una gran mezcla o un resultado súper profesional, no lo necesitáis. Pero el corazón de un estudio son los monitores. Yo ahora me acabo de hacer una inversión importante en monitores, porque realmente tú puedes comprar micrófonos, tarjetas de sonido, tal.
el único elemento de tu estudio que produce sonido son los altavoces que estés utilizando. Entonces, bueno, es muy importante que te acostumbres, que sepas si tienen respuesta plana, si realzan los graves, porque si no después tú mezclas cosas ahí y las envías a otros sitios, las van a escuchar diferente. Entonces es Mm. importante que sepas para qué lo estás haciendo, ¿no? Si es para subir un vídeo al YouTube, pues la gente se lo va a mirar en el móvil normalmente, con suerte en el ordenador, y tampoco hay que darle gran importancia. Pero si eso se va a utilizar para una grabación, yo qué sé, de una obra de música electrónica que va a sonar en un teatro con unos altavoces potentes, pues es importante que le des Mm. una buena escucha. La solución barata, hacerlo con auriculares, que hay auriculares muy buenos por 150, o sea, puedes comprar auriculares por 50 euros. Una gama muy top de auriculares puede costar 150, 200 euros. Ujú. Una gama muy top de monitores son mucho más caros. Sí. Entonces, A ver, yo bueno, creo que aquí se trata de un poco un término general para aquellos, sobre todo músicos, pues que tengan un recurso que puedan, porque pues eso, que no estén tan perdidos a la hora de meterse en el tema de grabación y que sinteticemos un poco pues el material que necesitan y cómo hacerlo y luego ya evidentemente cada uno pues también a lo mejor una vez que se pongan a grabar pues también empiezan a ver la necesidad de comprarse unos auriculares buenos que yo creo que o sea, cuando empiezas pues es más importante que a lo mejor lo de los monitores quizá va a llegar después cuando ya estás haciendo cosas mucho más efectivamente. Yo grandes. digo que es una cosa para tener en cuenta. Yo ahora mismo los acabo de cambiar porque estaba haciendo producciones grandes pues de danza, por ejemplo, y llegas allí al teatro con tu música que has mezclado en casa y de repente no se parece nada a lo que has mezclado en casa. ¿Por qué? Porque yo tenía unos monitores Behringer, que es una buena marca para cosas así. Mm. Bueno, también tienen cosas profesionales, pero es una marca de relación precio muy barata y tal. Y tenía unos monitores que cuestan creo que 70 euros nuevos. He trabajado muchísimos años con ellos. Muy bien. Pero claro, cuando llegaba a un sitio potente donde las cosas tenían que sonar bien, se deformaba un poquito la escucha. Y ahora yo he hecho una buena inversión en monitores. Pero que he estado muchos años trabajando con estos monitores de 70 euros. Quiero decir Mm. que tampoco hace falta que os gastéis unos super presupuestos. Y yo a, vuelvo a insistir en lo que dije antes. Me da terror la típica familia que le regala a alguien un equipo de sonido, lo que sea, sin tener ni idea y sin saber para qué se va a usar. Porque a mí Sí, no, y se gastan las una cosas... pasta pensando, no, no, porque vamos a comprarle un micrófono súper bueno y se gastan 500 euros en un micrófono y a lo mejor no es lo que necesitan. Y no lo va a usar nunca y es como... Es que me dan reparo las cosas que no se utilizan en general, ¿no? Pero yo qué sé, un jersey que no lo utilizas, igual lo aprovechas dentro de 20 años. Mm. Pero la tecnología, pues probablemente no. Y es una cosa que consume muchos recursos, que lleva plásticos, que no sé qué, que no se va a reciclar y que, bueno, que es tirado con el dinero. Ahora que digo esto de que la tecnología avanza y que se queda obsoleta muchas veces y tal, lo bueno que os puedo decir de los estudios de grabación y todo esto es que un buen micrófono vale para toda la vida. Es decir, Sí, de hecho hay no estudios que igual quieren un sonido como más de los años 20 o de los años 50 o tal y tienen un micrófono de ese momento. eso es decir, los micrófonos te pueden durar para toda la vida, los altavoces también. El único punto del estudio que se te puede quedar obsoleto es la tarjeta de sonido, porque al final no deja de necesitar unos drivers, unos software, que si el sistema operativo de tu ordenador se va actualizando y la tarjeta se deja de fabricar y no la actualizan, pues es bastante típico que igual dentro de 10 años pues esa tarjeta de sonido no la puedes utilizar Hmm. con el ordenador porque es el problema que tenemos con la tecnología, ¿no? Esta Sí, nos obsolescencia pasa con los programada. ordenadores, que en concreto con Mac, que a los pocos años ya casi... Bueno, tienen una vida útil de 5 años normalmente estos ordenadores, ¿no? Por mi experiencia. 5 o Mm. 6 años para estar a pleno rendimiento. Entonces, pero las tarjetas de sonido pueden durar más. Yo la mía la tengo desde hace más tiempo y, bueno, me ha dado un problemilla de software, pero lo he conseguido solucionar. Pero los micrófonos te duran toda la vida. Porque, aunque lo que decía antes, aunque trabajemos en sonido en digital, que es como trabaja todo el mundo hoy en día,
el micrófono no deja de ser una cosa mecánica, que es analógica y va a seguir funcionando y no depende de una actualización de software ni cosas de esas. Porque, perdón, vuelvo ahora, me he acordado que hay micrófonos baratos que tienen un USB ya. Sí, Micrófonos USB yo no os lo no, aconsejo, eso es un poco realmente. chungo, lo de los micrófonos USB. Hay mucha gente que los usa sobre todo, o sea, creo que en el ámbito de música, creo que no tanto, pero sobre todo para podcast o cosas así de Podcast, sí, grabar sí, sí, voz. youtubers. Sí, eso, bueno, pues a ver, igual ahí sí que te saca un poquito del apuro, pero creo que si eres cantante, aunque ponga que es un micrófono de voz, creo que está pensado para otra Sí, cosa, es o tal cual lo sea, que estás diciendo tú. Son cosas que están pensados, productos que están pensados para youtubers, podcasters, no sé cómo se llama, no sí, sé creo cómo que os sí, llamáis. bueno, yo no me llamo, o sea, yo realmente pues lo hago porque Bueno, buscaba podcast de esto y no lo hay, entonces, vale, pues los que hacéis podcast, me refiero. No, pero es que estos son micrófonos, sí, tienen USB, lo puedes enchufar directamente al ordenador, pero nunca van a sonar bien del todo. No los podéis cambiar por otros micrófonos, es decir, si tú coges otro micrófono no lo puedes conectar a través de ese USB. Se van a quedar obsoletos con el tema del software que os digo, es decir, yo en principio lo desaconsejo porque no necesitáis gastar tanto dinero para un micrófono o una tarjeta de sonido. y una cosa que, bueno, porque ahora hemos contado como el proceso para mí como complicado entre comillas, en el sentido del micrófono, pero ¿qué opinas sobre las grabadoras? O sea, grabadoras buenas, no algunas que sean pues simplemente para grabarte en estudio, sino, por ejemplo, yo ahora mismo estoy grabando la voz con una Zoom H4 y hay otras que son las Tascam que también dan muy buenos resultados. ¿Qué opinas sobre grabarte en un momento dado con una grabadora? Bueno, me parece una solución súper válida, evidentemente, si tienes una grabadora a mano. De hecho, ¿qué has dicho? Zoom H4. Sí, porque esa incluso tiene el XLR para conectar Te iba a micrófono. decir, es lo que iba a comentar, que yo la Zoom esta la había utilizado alguna vez hace años porque tiene dos conectores de Ujú, XLR, tiene dos previos como si fuese una tarjeta de sonido y ya sí, graba dentro de la propia eso es. tarjeta. Está muy bien. Estas grabadoras están genial si, si os tenéis que hacer una grabación para una audición, cosas de este estilo, está más que suficiente. Es muy importante que hagáis todo esto que os digo de comprobar el volumen de entrada, sabes que no saturen Mm. los niveles, etcétera, etcétera. ¿Pega que yo le veo? El precio. Es decir, no lo sé ahora, pero yo creo que esa grabadora en su momento andaba por 400-500 euros nueva. Creo que ahora está en torno a los 250-300. Han bajado un poco, pero bueno, que no te las regalan tampoco. Es decir, yo No, las he no. utilizado porque si estás en un conservatorio o una escuela y las tienen a disposición, pues adelante, úsalas. Mm. Pero yo creo que a la hora de hacer una inversión, yo tiraría más por la versión de la Sí, tarjeta o de sea, a mí sonido y el ordenador. lo que me parece que tiene de ventaja la grabadora es para la gente que no, que igual no se quiera complicar tanto con tarjetas de sonido, me parece que esto es como mucho más directo. Se quita Sí, un poquito y te lo puedes de... llevar en la Sí. mochila y yo alguna vez he friqueado y se la he pedido a algún, porque yo no tengo grabadoras de estas y yo he pedido precisamente un H4 a algún amigo para ir a hacer grabaciones de campo a la calle, ¿no? Y grabar ruidos y Mm. grabar ambientes y tal. Es lo bueno, que tú no puedes ir con el ordenador, o sea, el ordenador portátil y la tarjeta de sonido son cosas portátiles, pero no te las puedes llevar por la calle en la mano grabando. Es decir, No, hay esa de es la hecho unos diferencia. micrófonos que están muy bien para lo que estás diciendo, que se conectan a la propia grabadora, que son estos micrófonos binaurales. Sí, esto, Pero eso, lo bueno, ya eso ya que es otra historia, o sea, esto es otro tema. sí, estamos mezclando cosas aquí, pero sí que es cierto que yo creo que hoy en día no lo tengo muy explorado, ¿eh? Hablo un poco de memoria. Podéis, para eso está en la internet para buscar sabiduría, si queréis. Pero A Google. yo diría que hoy en día, si queréis hacer la función de una grabadora, hay estos micrófonos propios de la grabadora porque al final la grabadora no deja de ser un hardware que lleva un sistema informático, que etcétera, Ujú. etcétera, que es lo que encarece el producto. Los micrófonos al final no son tan caros. Entonces yo creo que si queréis hacer ese tipo de grabadora, creo que hay micrófonos buenos que se acoplan a los teléfonos. Sí, creo que hay Y entonces, algunos que los usan, de hecho, los youtubers que son tipo la grabadora y son también como... Son como un redondelito
Ajá. y nada, y te lo acercas a la boca y creo que va enchufado lo que sería la grabadora del móvil. Efectivamente, grabas con la grabadora del móvil, pero con un micrófono de mejor calidad. Porque, por ejemplo, Hmm. yo, a una cosa, si alguien está oyendo y tiene la respuesta, que lo diga. A una cosa que me molesta del iPhone es que no puedes controlar el volumen de entrada del micrófono del micrófono integrado del teléfono. Es decir, yo muchas veces me grabo ideas o cosas con el móvil, utilizo mucho la Hmm. grabadora del móvil en el día a día para acordarme de una idea o lo que sea, o cuando quiero hacer un vídeo para el Instagram, lo que sea, y satura muchísimas veces. ¿Por qué? Porque ese micro está preparado para la voz Ujú. pero si simplemente con el hecho de que pudiésemos ajustar ese volumen y bajarle un poquito el volumen de entrada, no distorsionaría. El software del iOS no te lo deja hacer. Estoy seguro de que hay alguna manera de hackearlo o No, yo de creo que arreglarlo. incluso habrá una aplicación que sea para eso, porque yo sí que he visto en la Lo he tienda de Apple. buscado, no lo he encontrado. Pues nada, si alguien lo sabe, nos lo escribís por algún lugar, no Nos sé hará muy dónde. feliz. Sí. Y vale, pues yo creo que hemos, yo qué sé, como explicado bastante bien para alguien que no tenga ni idea, que se sienta un poco perdido a la hora de grabarse en casa. Creo que, no sé, ¿quieres decir algo más, algún consejo más? O no sé, yo creo que hemos Mm, abordado bastante de todo, ¿no? yo creo que ya hemos dado demasiada información, ¿no? Sí, Que igual se igual nos puede van a saturar. sobrepasar. Sí. Pero bueno, básicamente creo que hemos sido bastante ordenados hablando desde el punto del punto, ¿no? Micrófono, tarjeta, ordenador, Sí. auriculares, altavoces. Entonces, bueno, aquí estamos para más dudas. Muy bien, y una pregunta más. ¿Dónde te encontramos en redes? Para que te Pues, siga la gente. efectivamente. En redes me podéis encontrar en Instagram, por ejemplo. Siempre utilizo el Mario G Cortizo. eh, la G de García es mi Instagram, por ejemplo. Mario G Cortizo. Mi página web es mariocortizo.com. Allí podéis encontrar mis trabajos, tanto de interpretación como de composición. Y por ahí andamos para cualquier cosa. Muy bien, pues muchas gracias, Mario. Y nada, si tenéis alguna duda o si tenéis la respuesta a nuestras preguntas, pues nos lo escribís por algún lugar. Y nada, a vosotros muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente. Que paséis un buen día, una buena semana o lo que sea que vayáis a pasar. ¡Chao!